Ninguna nación en la historia del mundo ha logrado lo que Estados Unidos logró. En menos de 250 años, un grupo de colonos sin ejército, sin experiencia y sin un rey, creó la economía más poderosa del planeta. Hoy, el país representa más del 25% del PIB mundial, con más de 27 billones de dólares de producción anual. Desde la hostilidad de la frontera hasta la innovación de Silicon Valley, esta es la historia de cómo un sueño escrito en un pergamino se convirtió en la nación más influyente del mundo. Una nación forjada por tres motores: la ambición indomable, la resiliencia en el conflicto y la innegociable libertad. Esta es la historia de Estados Unidos. Todo comenzó mucho antes de la guerra, con 13 colonias británicas en la costa este de América del Norte. Los colonos llegaron buscando tres cosas: libertad religiosa, tierra propia y la promesa de ascender por mérito. Este fue el caldo de cultivo del individualismo americano. Pero la distancia y los intereses económicos crearon tensión. Los colonos sentían que Londres los veía como un simple cajero automático. Los impuestos injustos sin representación, como la ley del timbre y los impuestos al té, fueron la gota que colmó el vaso. En 1773, el famoso Boston Tea Party fue más que un acto de vandalismo. Fue una declaración de soberanía. 2 años después, en 1775, el primer disparo en Lexington y Concord encendió la Guerra de Independencia. El conflicto parecía una locura, un ejército improvisado de granjeros y comerciantes contra la maquinaria de guerra más sofisticada del planeta. Pero tenían a George Washington, un hacendado de Virginia con liderazgo natural, que entendió que su trabajo no era solo ganar batallas, sino mantener vivo el espíritu de la lucha. Su tenacidad en Valley Forge, donde sus hombres congelados resistieron el invierno, es la verdadera esencia de la resiliencia americana. En 1776, la Declaración de Independencia, redactada por el brillante Thomas Jefferson, proclamó los valores que resonarían a través de los siglos. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tras 8 años de guerra, en 1783, Estados Unidos ganó, pero ganar la guerra era solo el principio. Los padres fundadores, como James Madison y Alexander Hamilton, se reunieron en 1787 para redactar una constitución que se convertiría en el modelo de democracia moderna. Crearon un sistema de controles y equilibrios, checks and balances, diseñado para limitar el poder y proteger la libertad individual. Así nació la república más audaz del mundo, una nación nacida no de la etnia o del linaje, sino de una idea. La nueva nación miró hacia el horizonte. El destino manifiesto era expandirse de costa a costa. La compra de Luisiana, en 1803, negociada por Thomas Jefferson, duplicó el territorio nacional. Esto desató un frenesí de expansión. Llegaron los exploradores como Lewis y Clark, las rutas comerciales y la colonización masiva. La fiebre del oro en California en 1849 inyectó riqueza y aceleró la construcción de los ferrocarriles transcontinentales, uniendo el país física y económicamente. Pero con la expansión, la herida de la esclavitud se hizo insoportable. Estados Unidos estaba geográficamente unido, pero moralmente dividido. El norte industrial, impulsado por el capitalismo libre, condenaba la práctica. El sur agrícola, con su economía basada en el algodón, la defendía como un modo de vida. Los compromisos políticos fracasaron, las tensiones estallaron. En 1861, la elección de Abraham Lincoln, un hombre del oeste que se oponía a la expansión de la esclavitud, provocó la secesión de los estados del sur. Estalló la guerra civil, el conflicto más sangriento y definitorio. Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Más de 620,000 personas murieron.
pero de esta carnicería surgió una moral superior. En 1863, Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, declarando la libertad de los esclavos en los estados rebeldes. Fue un paso monumental hacia el cumplimiento de la promesa de 1776. En 1865, el norte venció, sellando la unión y la abolición. Días después de la victoria, Lincoln fue asesinado. Un mártir por la unidad. La guerra civil no solo salvó a la nación, sino que la redefinió, cimentando la idea de que la libertad y la igualdad debían ser universales en territorio estadounidense. Con la unión restaurada, Estados Unidos se lanzó hacia el futuro con una energía industrial inigualable. Esta fue la Edad Dorada, un periodo de crecimiento económico brutal y desigualdad social extrema. La innovación estaba en el aire. Thomas Edison inventó la luz eléctrica, Alexander Graham Bell el teléfono. Pero fueron los capitanes de la industria quienes transformaron el paisaje económico. John D. Rockefeller creó Standard Oil y dominó más del 90% de la producción petrolera del país, creando el primer gran trust o monopolio. Andrew Carnegie hizo lo mismo con el acero, y J.P. Morgan utilizó su poder financiero para consolidar ferrocarriles y empresas de servicios públicos. Estos hombres eran vistos tanto como héroes empresariales por su audacia, como varones ladrones por sus prácticas despiadadas. Pero el resultado fue innegable: infraestructura masiva, acero para los rascacielos, petróleo para la energía y ferrocarriles para el transporte. Millones de inmigrantes llegaron en busca del sueño americano. Desde Europa, Asia y América Latina, la mano de obra llegó en masa, alimentando las fábricas y transformando las ciudades en gigantes metropolitanos. La economía creció a un ritmo tan vertiginoso que la legislación antimonopolio, como la Ley Sherman de 1890, tuvo que ser creada para intentar controlar el poder de los gigantes. El poder económico pronto se tradujo en poder geopolítico. En 1898, la victoria en la guerra hispano-estadounidense contra España fue el punto de inflexión. Estados Unidos adquirió territorios estratégicos como Puerto Rico, Guam y Filipinas, y se afirmó como una potencia con intereses que trascendían el hemisferio. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos intentó mantenerse al margen. Pero en 1917, con la guerra naval sin restricciones y el hundimiento de barcos americanos, el presidente Woodrow Wilson entró en el conflicto. La llegada de la maquinaria industrial y la moral fresca de las tropas americanas inclinó la balanza. La nación ya no era un espectador, era el árbitro global. La década de 1920, de prosperidad superficial, terminó con un estruendo. El colapso de la Bolsa de Valores de 1929 y la subsiguiente Gran Depresión sumieron a la nación en una crisis sin precedentes. Millones perdieron sus ahorros y trabajos. La fe en el capitalismo se tambaleó. El presidente Franklin D. Roosevelt, FDR, respondió con el New Deal, un audaz programa de gasto público y reformas que creó empleos, reguló los bancos y estableció el sistema de seguridad social. Reconstruyó no solo la economía, sino la confianza del pueblo en su gobierno. Apenas se recuperaban, el mundo volvió a arder. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad se hizo insostenible tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. La respuesta americana fue una movilización industrial total, conocida como el Arsenal de la Democracia. Las fábricas de automóviles se transformaron en líneas de montaje de aviones. El país produjo en masa barcos, tanques y municiones. Más de 16 millones de estadounidenses sirvieron, luchando en dos frentes, Europa y el Pacífico, con una determinación inquebrantable. El conflicto culminó con el desarrollo del Proyecto Manhattan y el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Un acto que puso fin a la guerra de manera inmediata, pero que también marcó el inicio de la era nuclear. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo conflicto, la Guerra Fría.
Durante casi medio siglo, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en una batalla ideológica, capitalismo y democracia contra comunismo y control estatal. Fue un conflicto de poder, propaganda, espionaje y carrera armamentística. Estados Unidos lideró la creación de alianzas militares como la OTAN y utilizó el Plan Marshall para reconstruir Europa, asegurando que los aliados permanecieran en la esfera de la libertad. La competencia se extendió al espacio. La carrera espacial se convirtió en la máxima expresión de superioridad tecnológica. En 1969, el Apolo 11 llevó a Neil Armstrong a la Luna. La bandera estadounidense, plantada en el polvo lunar, fue un triunfo tecnológico y un mensaje al mundo. La libertad siempre inspira la mayor audacia. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética se disolvió. Estados Unidos había ganado la Guerra Fría. Había emergido como la única superpotencia militar, económica y cultural del mundo. Los años 90 trajeron consigo una prosperidad sin precedentes y la revolución digital. La invención de Internet y el auge de las computadoras personales transformaron la economía. Empresas como Microsoft, Apple, Google y Amazon redefinieron la forma en que trabajamos, nos comunicamos y consumimos. El espíritu de la frontera americana se trasladó al código de programación. El Silicon Valley se convirtió en el nuevo motor de la innovación global, atrayendo el talento más ambicioso del planeta. Pero la euforia se detuvo brutalmente el 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono cambiaron el curso de la historia moderna. El país respondió con unidad y una nueva determinación. Las guerras en Afganistán e Irak definieron las siguientes 2 décadas de política exterior. Fue una época de lucha contra un enemigo que no conocía fronteras. A pesar de las crisis internas, la recesión financiera de 2008 que puso a prueba la economía, los crecientes problemas de polarización política y la devastadora pandemia del COVID-19, Estados Unidos demostró su tenaz resiliencia. Hoy sigue siendo el centro de la innovación y la economía global. Su influencia se mide no solo en dólares, sino en cultura. Desde Hollywood dictando las tendencias, Wall Street moviendo los mercados, hasta la NASA explorando el universo, el soft power estadounidense es inigualable. Desde sus humildes y violentos comienzos hasta su papel como potencia mundial, la historia de Estados Unidos es una de fe, lucha y ambición desmedida. No es una historia perfecta. Ninguna lo es. Las sombras de la esclavitud, la injusticia racial y los excesos del poder económico son parte innegable de su legado. Pero el ideal siempre ha sido el faro que guía la corrección. Es la historia de un país que cree en la mejora constante, en que el mañana puede ser mejor que el hoy. Un lugar donde la libertad de expresión, la libertad de empresa y la libertad de perseguir la propia felicidad siguen siendo la base de todo. En palabras de Lincoln, que siguen resonando en el Capitolio, que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Y mientras ese ideal de libertad con responsabilidad siga vivo, la ambición y el espíritu indomable de sus ciudadanos, el sueño americano seguirá siendo eterno.